El Ara sintió el frío penetrar hasta sus huesos, un frío que no nacía de la noche andaluza, sino del pozo sin fondo de su estómago vacío. La última brasa en el hogar se había extinguido hacía horas, convirtiéndose en un lecho de cenizas grises que reflejaban la desolación de su alma. Sus hijos, Íñigo y Sofía, dormían acurrucados bajo una manta raída, ajenos a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre. La decisión ya estaba tomada, una espina de hielo clavada en su pecho, la única y terrible opción que le quedaba, descender a la oscuridad que sus antepasados habían sellado con juramentos y miedo. En el rincón más sombrío de la humilde alquería, aguardaba la puerta. No era una simple puerta, sino un monumento al silencio, una losa de roble macizo oscurecida por el paso de un siglo, sujeta por cerrojos y cadenas que el óxido había soldado en un abrazo perpetuo. El aire a su alrededor era más denso, cargado con el olor a polvo antiguo y a tierra húmeda y olvidada. Nadie en la familia la había cruzado en 3 generaciones. Era un tabú, una herida cerrada en la memoria de la casa, y el Ara estaba a punto de reabrirla. El recuerdo de Mateo, su esposo, la asaltaba con la fuerza de una ráfaga de viento helado. Recordaba sus manos fuertes y callosas, su promesa de un futuro mejor que la tierra les arrebataría con la misma crurovidad con la que se lo había llevado a él. Romper la promesa de sus ancestros se sentía como una traición a su memoria, pero la imagen de los rostros pálidos de sus hijos era un fuego que consumía cualquier otra lealtad. El amor de una madre, se dijo, era una ley más antigua y poderosa que cualquier juramento de hombres. La amenaza tenía un nombre, don Ricardo Vargas. Su opulencia era un insulto a la miseria que ahogaba al pueblo. El Ara aún podía sentir la humillación de su última visita, el desprecio en su mirada al observar sus paredes desconchadas, el brillo de su ostentoso reloj de oro en la muñeca mientras dictaba su sentencia. Su Mercedes-Benz, aparcado como una bestia de acero reluciente frente a su puerta, había dejado una mancha de arrogancia en el polvo del camino, un recordatorio constante de la distancia insalvable que separaba sus mundos. Aquella noche, el hambre había adquirido un sabor amargo y definitivo. La despensa era un hueco oscuro, un eco de la nada. El último pedazo de pan, duro como una piedra, se lo había dado a Íñigo. Ver a sus hijos tiritar de frío con los estómagos vacíos fue la última gota que colmó el vaso de su desesperación. Ya no había lugar para el miedo a los fantasmas ni a las maldiciones. El verdadero monstruo era el espectro de la inanición, y ya estaba sentado a su mesa. Con el corazón martillando contra sus costillas, se levantó. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, como los de quien se dirige al cadalso. Cada paso sobre el suelo de baldosas gastadas resonaba en el silencio absoluto de la casa. Se detuvo frente a la puerta del sótano, posando una mano temblorosa sobre la madera fría y áspera. Sintió el poder de las generaciones que la habían precedido, su miedo, sus advertencias. Pero en sus venas corría ahora una determinación forjada en el más puro instinto de supervivencia. Los ancianos del pueblo contaban historias sobre aquel lugar. Hablaban de una desgracia que se aferraba a sus cimientos, de un secreto que era mejor dejar enterrado para siempre. Decían que abrir esa puerta era invitar a la ruina, desatar una pena que ni el tiempo había podido sanar. Pero para el Ara, la ruina ya vivía con ella, dormía en las camas de sus hijos y se sentaba en su silla vacía. Ya no tenía nada que perder, o eso creía. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el coraje de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? El tiempo, antes de convertirse en un enemigo, había sido un aliado generoso, un río manso que regaba los días de Lara y Mateo con una felicidad sencilla y tangible. La alquería, ahora un mausoleo de recuerdos fríos, vibraba entonces con el eco de la risa de Mateo, un sonido grave y honesto que parecía nacer de la misma tierra que labraba. El Ara lo recordaba volviendo del olivar al atardecer, con la piel curtida por el sol y el olor a romero y a sudor limpio impregnado en su ropa, un aroma que para ella era el perfume de la seguridad y el hogar. Su amor había echado raíces profundas en aquel suelo árido, un amor forjado en madrugadas compartidas, en manos entrelazadas sobre la mesa mientras el guiso hervía a fuego lento, y en sueños susurrados bajo un manto de estrellas andaluzas.
No conocían la opulencia ni el lujo que don Ricardo exhibía como un trofeo, pero su riqueza era de otra índole. Se medía en la despensa siempre surtida gracias al trabajo incansable de Mateo, en el calor de la lumbre en las noches de invierno y en la certeza de saberse el centro del universo del otro. Los niños, Íñigo y la pequeña Sofía, crecían libres como las amapolas silvestres que brotaban en los linderos del campo. Para ellos, su padre era un gigante benévolo, un rey cuyo reino eran aquellos pocos acres de tierra. Lo veían como el hombre que podía predecir la lluvia con solo oler el viento, el que les enseñaba los nombres de los pájaros y el que, con sus manos callosas, les construía pequeños juguetes de madera de olivo. La vida era un ciclo predecible y reconfortante, marcado por las estaciones y la cosecha. Eran una unidad, un pequeño universo autosuficiente donde cada pieza encajaba a la perfección. El ara era el corazón de aquel hogar, transformando la modesta cosecha en banquetes de amor, remendando la ropa con una habilidad que convertía cada puntada en una caricia, y llenando cada silencio con una canción de cuna. Mateo era la fuerza, los brazos que protegían y proveían, la promesa sólida de que, mientras él estuviera allí, ninguna tormenta podría derribar los muros de su pequeña fortaleza familiar. Pero la tierra, que les había dado tanto, se cobró su deuda con una crueldad repentina e inexplicable. Fue una tarde de otoño, cuando el cielo se tiñó de un naranja violento. Una tormenta seca, de esas que traen más aparato eléctrico que agua, se desató sobre el campo. Mateo había salido a apuntalar una de las cercas viejas, preocupado por el ganado. El ara lo vio alejarse, una silueta fuerte y decidida contra el horizonte amenazador, sin saber que sería la última imagen que la memoria guardaría de él con vida. El estruendo fue seco, brutal, un latigazo que hizo temblar los cristales de la alquería y el corazón de el ara. No fue un trueno más, tuvo una cualidad distinta, definitiva. Un silencio antinatural cayó después, pesado y denso como el humo. Corrió, con el nombre de su marido atascado en la garganta, sintiendo cómo el miedo, frío y afilado, le desgarraba las entrañas. Lo encontró junto al viejo olivo, el más antiguo de la finca, aquel que su abuelo llamaba el patriarca. El rayo lo había partido en dos, y a sus pies yacía Mateo inmóvil para siempre. El luto se instaló en la casa como un huésped indeseado y perpetuo. El olor a tierra fértil fue reemplazado por el aroma rancio de las velas y las flores marchitas. La risa de Mateo dejó un vacío que ninguna palabra podía llenar, un silencio que se hacía más profundo y doloroso con cada amanecer. El ara se movía por las estancias como una sombra, cumpliendo con sus quehaceres de forma mecánica, mientras por dentro se desmoronaba lentamente, pieza por pieza. La comunidad, al principio, se volcó en condolencias y platos de comida que se enfriaban en la mesa sin que nadie los tocara. Pero la vida del pueblo, con su ritmo implacable, siguió adelante, y pronto la viuda y sus huérfanos se convirtieron en una estampa más del paisaje, una nota triste en la sinfonía cotidiana. La soledad se hizo entonces más afilada, y el peso de sacar adelante a su familia cayó sobre los hombros de el ara con la fuerza de una losa de granito. Intentó seguir con el trabajo del campo, luchando contra una tierra que parecía haberse vuelto hostil, resentida. Sus manos, acostumbradas a las labores del hogar, se llenaron de ampollas y heridas. El sol, que antes la acariciaba, ahora la castigaba sin piedad. Las cosechas mermaron, los animales enflaquecieron y la despensa, aquel símbolo de su antigua abundancia, comenzó a mostrar sus estantes vacíos. La pobreza dejó de ser una abstracción para convertirse en una presencia física y helada. Fue entonces, cuando la vulnerabilidad de el ara era una herida abierta, que la soberbia llegó motorizada. Don Ricardo Vargas no envió a un capataz, vino él mismo, como un depredador que disfruta oliendo el miedo de su presa. Su Mercedes-Benz, de un negro tan brillante que parecía absorber la luz y la esperanza a su alrededor, se detuvo frente a la humilde alquería, levantando una nube de polvo que pareció un acto de profanación deliberada. El hombre descendió del vehículo con una lentitud estudiada, ajustándose la chaqueta de un traje de lino que probablemente costaba más de lo que el ara ganaría en un año entero. Sus zapatos de cuero italiano, lustrosos e impecables, pisaron el suelo polvoriento de la entrada con un desdén palpable. En su muñeca, un ostentoso reloj de oro macizo destelló bajo el sol, marcando no solo la hora, sino el abismo insalvable que separaba sus dos mundos. Era la personificación de la riqueza insultante.
El ara salió a recibirlo, secándose las manos en el delantal, con los niños escondidos tras sus faldas. Sintió su propia pequeñez, la vergüenza por el estado de su casa, por sus ropas gastadas, por el olor a miseria que temía que él pudiera percibir. Don Ricardo ni siquiera la miró a los ojos al principio. Su vista recorrió la fachada desconchada, las tejas rotas y el jardín descuidado con una mueca de absoluto desprecio, como si evaluara una propiedad ruinosa. El ara, dijo al fin, y su nombre en sus labios sonó como una sentencia. Lamento tu pérdida, por supuesto, pero los negocios son los negocios. Mateo dejó una deuda considerable, una deuda de honor, firmada por tu suegro hace muchos años. Estas tierras, esta casa, no son más que una garantía, un préstamo que tu familia jamás ha devuelto. Su voz era melosa, pero bajo la falsa compasión se escondía el acero de la crueldad. Ella intentó argumentar, con la voz temblorosa, hablando del trabajo de su marido, de una vida entera dedicada a esa tierra que él ahora reclamaba con un papel. Pero sus palabras se estrellaban contra el muro de indiferencia de don Ricardo. Él sonrió, una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos, y sacó una cartera de piel de cocodrilo de la que extrajo un documento amarillento. Lo sostuvo frente a ella, demasiado lejos para que pudiera leerlo, pero lo suficientemente cerca como para humillarla con él. La ley está de mi parte, mujer, y en estas tierras mi palabra es la ley, sentenció con una calma aterradora. Te he concedido más tiempo del que merecías por respeto a la memoria de tu esposo, pero mi paciencia tiene un límite y ya se ha agotado. Tienes hasta la próxima luna llena para saldar la deuda o para marcharte. La elección es tuya. No había negociación posible, solo un ultimátum envuelto en una falsa cortesía. Íñigo, valiente a sus 8 años, dio un paso al frente, con los puños apretados. «No puede echarnos, esta es nuestra casa», gritó con la voz quebrada por el miedo y la impotencia. Don Ricardo bajó la vista hacia el niño y soltó una carcajada corta y seca, un sonido despectivo que fue como una bofetada para el ara. «El cachorro tiene agallas. Una lástima que no pueda pagar las deudas con ellas», espetó. La humillación fue total, un ácido que le quemó el alma. Ver el terror en los ojos de Sofía, que se aferraba a su pierna con todas sus fuerzas, y la rabia impotente en el rostro de Íñigo fue más doloroso que cualquier golpe físico. Estaba sola, desarmada, frente a un hombre cuyo poder era absoluto y cuya moralidad era inexistente. Era la encarnación de la avaricia, un hombre que se alimentaba de la desgracia ajena. Él se dio la vuelta sin esperar respuesta, con la misma parsimonia con la que había llegado. Subió a su lujoso automóvil y el motor arrancó con un ronroneo suave y poderoso, otro insulto más a la precariedad de sus vidas. Se marchó, dejando tras de sí el olor a gasolina y arrogancia, y a una familia rota al borde del abismo. El ara permaneció inmóvil, viendo cómo la nube de polvo se asentaba de nuevo sobre su miseria. Aquella noche, mientras sus hijos dormían un sueño intranquilo, el ara sintió el verdadero sabor de la desesperación. Era amargo, metálico, el sabor de la derrota absoluta. Miró a su alrededor, a las paredes que habían sido testigos de su felicidad y que ahora se convertirían en su tumba o en el recuerdo de todo lo perdido. El mundo se había encogido hasta reducirse a esa única y terrible verdad. Estaba a punto de perderlo todo. La caída había sido vertiginosa, de la calidez del amor de Mateo al frío helador de la amenaza de don Ricardo, de la abundancia sencilla a la inanición que arañaba las paredes de sus estómagos. Se sintió atrapada, sin salida, una presa acorralada por un cazador implacable. Fue en ese momento, en el punto más bajo de su existencia, cuando su mirada, buscando una respuesta en la oscuridad, se posó sobre la puerta del sótano. La promesa de los ancestros, el miedo a la maldición, todo se desvaneció ante la imagen aterradora del rostro de sus hijos en la calle, desamparados y hambrientos. La advertencia de su abuela resonó en su mente, pero esta vez no como una prohibición, sino como un permiso desesperado. Solo ábrela cuando el alma no tenga más a dónde huir. Y su alma, en ese preciso instante, había tocado fondo. Ya no había nada que perder. La luna llena, impasible y plateada, fue el único testigo de su cumplimiento.
No fue don Ricardo quien vino. Envió a 2 hombres de rostros duros y manos como tenazas, hombres cuya lealtad no se compraba con honor, sino con monedas que olían a la avaricia de su patrón. No hubo palabras, solo el gesto brutal de una puerta arrancada de sus goznes y la orden seca de desalojar. Las pocas pertenencias de Elara, cada una un ancla, un recuerdo feliz, fueron arrojadas al camino polvoso como basura, esparcidas bajo la mirada temerosa y silente de los vecinos que se asomaban tras las cortinas. La humillación fue un manto áspero que se les adhirió a la piel. Caminaron sin rumbo, una madre y sus 2 hijos, convertidos en parias en la tierra que los vio nacer. Elara sostenía la mano de Sofía, mientras Íñigo, con una madurez impropia de sus años, intentaba llevar un pequeño atillo con sus ropas. Cada puerta en la que Elara se atrevió a llamar se cerró con una disculpa susurrada o con el sonido metálico de un cerrojo. El miedo a don Ricardo era una plaga que había infectado el corazón del pueblo, más letal que cualquier enfermedad. La primera noche la pasaron a la intemperie, acurrucados tras los muros fríos de la vieja ermita. El viento de la sierra aullaba como un animal herido, colándose entre sus ropas raídas y mordiéndoles la piel con dientes de hielo. Elara no durmió. Pasó las horas en vela, escuchando la respiración acompasada de sus hijos, memorizando sus rostros a la luz de la luna y sintiendo cómo la desesperación cavaba un pozo helado en su interior. Se sentía como una capitana cuyo barco se había hundido, aferrada a 2 pequeños náufragos en medio de un océano de indiferencia. Los días se convirtieron en una peregrinación borrosa de hambre y fatiga. El mundo, antes lleno de colores y aromas familiares, se redujo a la sensación punzante del estómago vacío, al sabor amargo de la caridad ocasional y al polvo del camino que se les pegaba a la garganta. Elara veía a sus hijos enflaquecer, la luz en sus ojos atenuarse, y cada noche rezaba por un milagro que no llegaba. Llegaron a los arrabales de un pueblo vecino, un laberinto de callejuelas olvidadas donde la miseria era la única ley. Encontraron refugio en el esqueleto de una casa a medio construir, un lugar donde el olor a moho y a orina era casi insoportable. Fue allí, en el punto más bajo de su caída, mientras la lluvia golpeaba las chapas de hojalata que hacían de techo, que Elara sintió que sus fuerzas la abandonaban. Abrazó a sus hijos, que tiritaban de frío y hambre, y lloró en silencio, con lágrimas calientes que se perdían en la oscuridad. Fue entonces cuando una sombra se recortó en la entrada. Era una anciana, encorvada por el peso de los años, con el rostro surcado de arrugas como un mapa antiguo. Los miró con unos ojos que parecían haberlo visto todo, y, sin decir palabra, les ofreció un trozo de pan duro y un trozo de queso. Era un tesoro, un banquete en medio de su inanición. Mientras los niños comían con una avidez que partió el corazón de Elara, la anciana se sentó a su lado. «El hambre es un mal consejero, pero el frío es un verdugo paciente», susurró la anciana, con una voz cascada. «He oído tu historia, el viento la trae. El cacique Vargas ha dejado su marca en muchas almas». Hizo una pausa, y sus ojos oscuros se fijaron en Elara. «Pero hay lugares que ni siquiera los hombres como él se atreven a reclamar, lugares que el miedo ha conservado intactos, esperando». Habló de una finca abandonada a varias leguas de allí, en las faldas de la sierra, conocida por todos como la Alquería del Silencio. Contó la leyenda que la envolvía, una familia rica y poderosa, los Montalvo, que desaparecieron de la noche a la mañana hace más de 50 años, dejando todo atrás. La gente decía que la casa estaba maldita, que por las noches se oían los lamentos de las almas en pena, y que quien osara cruzar sus umbrales sería consumido por la misma desgracia. Nadie se acerca, la tierra se ha vuelto salvaje a su alrededor. Pero un techo es un techo, y los fantasmas no sienten el frío ni el hambre, concluyó la anciana, levantándose con la misma lentitud con la que había llegado. A veces, la única forma de escapar de un demonio es buscar refugio en el hogar de otro. Y con esas palabras desapareció de nuevo en la noche lluviosa, dejando a Elara con una semilla de terrible esperanza plantada en su corazón desolado. Elara se quedó inmóvil, con las palabras de la anciana resonando en su mente.
¿Una casa maldita? ¿Un lugar del que todos huían? El miedo supersticioso, heredado de generaciones, le erizó la piel. Era cambiar un infierno conocido por uno desconocido, quizás mucho peor. Pero entonces miró a Íñigo y a Sofía, dormidos ahora con el estómago un poco menos vacío, y la elección se volvió aterradoramente clara. Su realidad ya era una maldición. La historia de una madre, llevada al límite de su resistencia, es un eco que atraviesa el tiempo, un testamento a una fuerza que se niega a rendirse. El coraje de Lara merece ser compartido, su lucha merece ser vista, para que el mundo recuerde que la esperanza puede florecer incluso en la tierra más yerma. Si esta batalla te conmueve, deja que su relato viaje lejos y acompáñanos en este camino para descubrir si el amor de una madre puede en verdad iluminar la más profunda de la oscuridad. Al amanecer, la decisión estaba forjada en la fragua de su desesperación. Ya no había vuelta atrás. Despertó a los niños con una suavidad que desmentía la tormenta de su interior. Les habló de una nueva casa, un lugar grande donde podrían correr y estar a salvo, intentando tejer un cuento de hadas sobre los hilos de una leyenda de terror. Los ojos de los niños, aunque cansados, brillaron con una chispa de ingenua expectación. Partieron con las primeras luces del alba, dejando atrás el hedor de su último refugio. Se adentraron por caminos de cabras, guiados por las vagas indicaciones de la anciana y por el sol que ascendía perezosamente en el horizonte. El paisaje comenzó a cambiar, volviéndose más agreste y solitario. Los olivos cuidados dieron paso a encinas retorcidas y a matorrales espinosos que se aferraban a las rocas como garras. El aire se enrareció, cargado con el silencio de los lugares olvidados por el hombre. El único sonido era el de sus propios pasos sobre la tierra pedregosa y el silbido del viento entre las peñas. El Ara sentía el peso de las miradas invisibles, la presión de la leyenda sobre sus hombros, pero seguía adelante. Cada paso era un acto de fe, un desafío a los fantasmas del pasado y a los monstruos del presente. A lo lejos, en la ladera de una colina, divisaron por fin una silueta, un conjunto de edificios de piedra oscura, medio devorados por la hiedra y la vegetación, coronados por un tejado que se hundía en varios puntos. La alquería del silencio. No parecía un refugio, sino una tumba. Sin embargo, para el Ara y sus hijos, en aquel momento, era la única y última esperanza que les quedaba en el mundo. La alquería del silencio los recibió no con una bienvenida, sino con una advertencia. Los muros de piedra, ennegrecidos por la humedad y cubiertos por un manto de hiedra tan denso que parecía una segunda piel, se alzaban como las costillas de un leviatán varado. El camino de entrada había sido devorado por la maleza, y cada paso que daban levantaba el olor a tierra mojada y a hojas en descomposición, un perfume fúnebre que se adhería a la garganta. El silencio era casi físico, una presión en los oídos rota solo por el gemido del viento entre las tejas rotas. El Ara sintió el miedo de sus hijos como si fuera el suyo propio. Sofía se aferraba a su falda con una fuerza desesperada, mientras que Íñigo, intentando ser valiente, no apartaba la vista de las ventanas vacías que parecían ojos oscuros y muertos observándolos desde la fachada. Para ellos, aquello no era un refugio, sino la guarida de un monstruo de cuento. Pero en el corazón de el Ara, la desesperación había extinguido casi por completo el miedo, dejando solo una brasa de instinto maternal, una determinación fría y dura como el granito. La puerta principal era una barricada de roble macizo, hinchada por la lluvia y sellada por el óxido de su cerradura. Empujaron los tres juntos, uniendo sus escasas fuerzas contra la resistencia del tiempo. Con un crujido agónico que resonó en el valle como un lamento, la madera cedió. El aire que escapó del interior fue una exhalación helada y viciada, cargada con el polvo de medio siglo de abandono y un rastro inconfundible de moho y podredumbre. Era el aliento de una tumba. El vestíbulo era una escena de devastación silenciosa. Muebles de caoba, cubiertos por sábanas blancas que el tiempo había amarillado y deshecho, parecían una procesión de fantasmas detenidos en el tiempo. Una gruesa capa de polvo cubría cada superficie, amortiguando cualquier sonido y pintando el mundo de un gris uniforme y melancólico. De las vigas del techo colgaban telarañas tan grandes y densas que parecían sudarios tejidos por arañas espectrales. La opulencia de antaño se había rendido a la decadencia.
El Ara supo que su primera tarea era crear un santuario en medio de aquel caos, un pequeño rincón donde el miedo no pudiera alcanzar a sus hijos. Eligió una de las estancias más pequeñas, una que aún conservaba los cristales en una de sus ventanas. Mientras los niños se acurrucaban en un rincón, lejos de las sombras danzantes, ella comenzó a trabajar con una furia silenciosa, arrancando las sábanas podridas y barriendo el polvo con una rama seca que encontró en la entrada. Los primeros días fueron una prueba de resistencia casi inhumana. El Ara trabajaba desde el alba hasta que la oscuridad la obligaba a detenerse, movida por una energía que nacía de la pura necesidad. Sus manos, ya castigadas por el trabajo en el campo, se llenaron de astillas y ampollas. Limpió, acarreó escombros, luchó contra la suciedad incrustada de décadas, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Pero el llanto silencioso de sus hijos por la noche era un acicate más poderoso que cualquier fatiga. El hambre era un enemigo constante, un animal que roía sus entrañas sin piedad. El Ara se aventuraba por los alrededores de la finca, buscando cualquier cosa que la naturaleza salvaje pudiera ofrecer. Encontró un bosquecillo de castaños y algunas raíces amargas que hervía en una olla abollada que había descubierto en la ruinosa cocina. El sabor era terroso y desagradable, pero era sustento, era vida, un pequeño triunfo contra la inanición que los acechaba. Las noches eran el peor tormento. La alquería, con la oscuridad, cobraba vida con una sinfonía de ruidos extraños y aterradores. El viento silbaba a través de las grietas como susurros de ultratumba, las birros crujían bajo el peso de su propia vejez y los animales nocturnos arañaban en las paredes. El Ara se sentaba junto al fuego improvisado, con sus hijos dormidos a su lado, y escuchaba, con el corazón en un puño, imaginando a los fantasmas de la leyenda vagando por los pasillos desiertos. Pero su espíritu se negaba a quebrarse. Cada pequeña victoria era celebrada como una gran conquista. Descubrió un viejo pozo en el patio interior y tras horas de esfuerzo limpiando la boca, logró sacar un cubo de agua clara y fría. El sabor de aquel agua limpia, después de días bebiendo de un arroyo dudoso, fue como un bautismo, una promesa de que la vida aún podía brotar en aquel lugar de muerte. Consiguió adecuar una de las grandes chimeneas del salón principal. Tras limpiar el hollín de décadas, logró encender un fuego que no solo les dio calor, sino que proyectó una luz dorada y danzante sobre las paredes, ahuyentando las sombras y creando un círculo de calidez y seguridad. Ver las caras de sus hijos iluminadas por la llama, con una sombra de sonrisa en sus labios, le dio la fuerza para seguir luchando un día más. Poco a poco la casa dejó de ser una entidad hostil para convertirse en su campo de batalla y finalmente en su hogar. El Ara aprendió a interpretar sus ruidos, a conocer sus rincones, a respetar su vejez. La resiliencia humana, esa capacidad de echar raíces incluso en la roca más estéril, estaba obrando su milagro. Estaban sobreviviendo, arañando cada día la adversidad con uñas y dientes, demostrando que el amor de una madre era más fuerte que cualquier maldición. Una tarde, mientras barría el suelo de lo que parecía haber sido una biblioteca, la cabeza de su escoba golpeó una de las baldosas de pizarra con un sonido extraño. No fue el golpe seco y sólido del resto del suelo. Fue un sonido sordo, hueco, un eco que sugería un vacío debajo. Se detuvo, con el corazón acelerado por una súbita intuición. El silencio de la casa pareció intensificarse, como si contuviera la respiración junto a ella. Se arrodilló, apartando el polvo con las manos. La baldosa no parecía diferente a las demás, encajada a la perfección. Pero al pasar los dedos por sus bordes, notó una finísima ranura, casi imperceptible. Usando la punta de un trozo de hierro que utilizaba como atizador, hizo palanca con cuidado. La piedra, pesada y reacia, se movió con un chirrido quejumbroso, revelando una oscuridad rectangular y profunda debajo de ella. Una bocanada de aire frío y sellado ascendió desde el hueco, un aire que olía a papel viejo, a cuero y a secretos guardados durante demasiado tiempo. No era el olor a humedad de una tumba, sino el aroma seco y polvoriento de algo deliberadamente preservado del olvido. Con el pulso martillándole en las sienes, el Ara metió la mano en la oscuridad, sus dedos rozando una superficie fría y lisa. Lo que sacó a la luz no era un cofre de monedas de oro, ni un alijo de joyas resplandecientes, como los que adornaban la vida de hombres como Don Ricardo. Era algo infinitamente más valioso y peligroso,
Un pequeño estuche de madera de nogal sin cerradura visible, pero con intrincadas tallas en su superficie, y junto a él un diario encuadernado en cuero oscuro, con las páginas selladas por un broche de plata ennegrecida por el tiempo. Sostuvo aquellos objetos en sus manos temblorosas. Pesaban no solo por su materia física, sino por el peso de los años y las historias que contenían. El estuche no emitía ningún sonido al agitarlo, su contenido era un misterio absoluto. El diario, por su parte, parecía vibrar con una energía latente, con las palabras y los sentimientos de alguien que había vivido y sufrido entre aquellos mismos muros. Miró a su alrededor, a la biblioteca en ruinas, a los estantes vacíos donde antes reposaba el conocimiento y el poder. De repente comprendió. El verdadero tesoro de la alquería del silencio no estaba hecho de oro ni de plata, era la verdad. Una verdad que había sido enterrada, silenciada y que ahora, por un capricho del destino o por la fuerza de su propia desesperación, había sido puesta en sus manos. El sol del atardecer se colaba por la sucia ventana, tiñendo el polvo en suspensión de un color dorado y anaranjado. La luz incidió sobre el broche de plata del diario, revelando un grabado casi borrado, un escudo de armas que no reconoció, pero que sintió como la llave a todas las respuestas. En aquel instante, Elara supo que su lucha por la supervivencia acababa de transformarse en algo mucho más grande. No sabía qué secretos aguardaban en aquellas páginas amarillentas ni qué contenía el silencioso estuche de madera, pero una certeza se instaló en lo más profundo de su ser, una convicción tan sólida como las piedras de aquella casa. No había encontrado el final de sus problemas, sino el principio de su venganza. Aquel hallazgo era el arma que no sabía que estaba buscando, la herencia de los fantasmas que habitaban la alquería. Con una delicadeza casi reverencial, colocó los objetos sobre una repisa limpia, como si fueran reliquias sagradas. El miedo a lo sobrenatural se había disipado, reemplazado por una emoción nueva y feroz, la esperanza. Una esperanza peligrosa, afilada, que le susurraba que el poder de un hombre como don Ricardo, construido sobre cimientos de arrogancia y riqueza, podía derrumbarse con la fuerza de una verdad susurrada desde el pasado. La noche cayó sobre la alquería del silencio, pero por primera vez Elara no la temió. El fuego en la chimenea crepitaba con más fuerza, sus llamas parecían bailar en celebración. Mientras sus hijos dormían, ajenos al cataclismo que acababa de producirse bajo el suelo que pisaban, ella se sentó frente al diario, con los dedos acariciando el cuero gastado. La historia de su familia estaba a punto de cambiar para siempre. El viento ya no sonaba como un lamento, sino un murmullo de expectación. El crujido de las vigas ya no era un presagio de ruina, sino el sonido de una vieja fortaleza despertando de un largo letargo. La maldición de la casa no era de fantasmas ni de penas, sino de silencio. Y Elara, una madre viuda y despojada de todo, estaba a punto de darle voz. Se prometió a sí misma, en la quietud de aquella estancia olvidada, que no descansaría hasta desentrañar cada palabra, cada secreto. Lo haría por Mateo, por la memoria de una vida justa arrebatada demasiado pronto. Y sobre todo, lo haría por Íñigo y Sofía, para devolverles no el lujo ni la ostentación que nunca tuvieron, sino algo mucho más importante, la dignidad y el futuro que les habían robado. Acarició el broche de plata una última vez antes de intentar abrirlo. Sintió la conexión con la persona que lo había cerrado hace tantos años, un puente invisible a través del tiempo. Aquel no era solo su descubrimiento, era un legado. Una responsabilidad que aceptaba con todo el peso de su alma. La tierra había guardado su secreto durante décadas, pero ahora, finalmente, estaba lista a hablar. Elara respiró hondo, el aire lleno del olor a leña quemada y a papel antiguo. El punto de inflexión había llegado, no con el estruendo de una batalla, sino con el silencioso hallazgo en el suelo de una biblioteca en ruinas. El juego había cambiado. El peón, acorralado y a punto de ser aniquilado, acababa de encontrar en el tablero una pieza olvidada que podía derrocar al rey. Su corazón, que durante tanto tiempo solo había albergado dolor y miedo, ahora latía con un propósito renovado y ardiente. Ya no era solo una víctima luchando por sobrevivir, se había convertido en la guardiana de una verdad, en la ejecutora de una justicia largamente postergada. La alquería del silencio le había ofrecido su secreto, y ella no iba a defraudarlo. La quietud de los lugares olvidados es una mentira. El silencio, cuando se prolonga durante décadas, aprende a escuchar,
pero también a hablar. Un leñador perdido, buscando un atajo por la sierra, vio una noche una luz parpadeante en una de las ventanas de la alquería del silencio. No se atrevió a acercarse, pero la historia, como una semilla llevada por el viento, voló de boca en boca, creciendo y deformándose en cada relato, hasta que llegó a los oídos que nunca debió alcanzar, los de don Ricardo Vargas. El rumor que le sirvieron junto a su copa de brandy en el casino del pueblo no hablaba de una viuda y sus hijos sobreviviendo, sino de un tesoro. La leyenda de los Montalvo, adormecida durante 50 años, despertó con una nueva y codiciosa inflexión. Se susurraba que la viuda de Mateo, en su locura y desesperación, había encontrado la fortuna perdida de la familia desaparecida. Para un hombre como don Ricardo, cuya alma estaba forjada en la avaricia, la idea de un tesoro oculto en tierras que consideraba suyas por derecho de conquista era una afrenta intolerable. La respuesta no se hizo esperar. El rugido del motor de su Mercedes-Benz fue el primer heraldo de la tormenta que se avecinaba, un sonido obsceno y brutal que desgarró la paz sepulcral de la sierra. El coche de lujo, de un negro tan pulido que reflejaba el paisaje agreste como una caricatura distorsionada, se detuvo frente a la alquería, sus neumáticos aplastando la maleza con un desdén mecánico. Las puertas se abrieron y de él descendieron no solo don Ricardo, sino también dos hombres de hombros anchos y miradas vacías, sus capataces, cuya lealtad era tan sólida y fría como el oro que la compraba. Don Ricardo avanzó con la parsimonia de un emperador visitando una provincia miserable. Su traje de lino claro era una mancha de arrogancia en medio de la decadencia, y el sol arrancaba destellos de su reloj de oro, cada tic-tac un recordatorio del poder que el dinero le confería. No vio a una mujer protegiendo su hogar, vio a una usurpadora, a una alimaña que había osado escarbar en su propiedad. Sus ojos barrieron la fachada con un desprecio que ni siquiera se molestó en ocultar. Élara apareció en el umbral, con Íñigo y Sofía resguardados tras ella. Pero ya no era la misma mujer que había suplicado semanas atrás. El hambre y el miedo la habían vaciado, sí, pero el secreto del diario la había vuelto a llenar con algo mucho más duro e inquebrantable, un propósito. No había temblor en sus manos, ni súplica en su mirada. Se irguió, descalza sobre la piedra fría, con la dignidad de una reina defendiendo los últimos vestigios de su reino. «Veo que te has instalado bien, mujer», espetó don Ricardo, su voz una mezcla de falsa cordialidad y amenaza apenas velada. «He oído historias interesantes, historias sobre tesoros encontrados. Supongo que no hace falta que te recuerde que todo lo que hay en esta tierra, desde la más pequeña piedra hasta el oro que puedas haber desenterrado, me pertenece. Entrégamelo ahora y quizás sea magnánimo». Sus hombres dieron un paso al frente, una maniobra de intimidación calculada. Eran como perros de presa esperando la orden de su amo, sus músculos tensos bajo las camisas baratas. Élara sintió el pequeño cuerpo de Sofía temblar contra su pierna, pero ella no retrocedió ni un centímetro. Su calma pareció desconcertar a don Ricardo, que esperaba encontrar terror y temor, no una serenidad de acero. «No hay ningún tesoro de oro en esta casa, don Ricardo», respondió ella, y su voz, aunque suave, resonó con una autoridad que nunca antes había poseído. Su desafío era tan claro y afilado como un trozo de cristal roto. Una risa seca y despreciada brotó de la garganta de don Ricardo. «La verdad. ¿Y qué vas a hacer tú con la verdad, pobre diabla? ¿Dar de comer a tus hijos con ella? No juegues conmigo. Mis hombres van a registrar cada rincón de esta posilga, y si encuentran algo que me has ocultado, te juro que desearás no haber nacido». Dio una señal con la cabeza, y los dos matones comenzaron a avanzar hacia la puerta. Fue entonces cuando Élara se movió, no para huir, sino para bloquearles el paso con su propio cuerpo. En su mano sostenía el viejo diario de cuero. Lo alzó, no como un arma, sino como un escudo, como un objeto sagrado. Lo alzó, no como un arma, sino como un escudo, como un objeto sagrado. No darán un paso más dentro de esta casa. Esta casa ya no les teme, ha esperado demasiado tiempo para que su historia sea contada. Los hombres se detuvieron, mirando a su patrón en busca de instrucciones. La extraña solemnidad de Élara, su inesperada resistencia, había introducido un elemento imprevisto en su simple misión de saqueo. Don Ricardo frunció el ceño, su paciencia agotándose. «¿Qué es eso? ¿Un libro viejo? ¿Pretendes detenerme con los desvaríos de algún antepasado tuyo?» Se acercó, con la intención de arrancárselo de las manos.
No es un simple libro, dijo Elara, retrocediendo un paso, manteniendo el diario pegado a su pecho. Es la memoria de esta tierra, la voz de aquellos a los que su familia silenció. Aquí dentro está el nombre de Leonor, mi bisabuela, y también está el nombre de los Montalvo. El efecto de aquel apellido fue inmediato y visible. Una rigidez se apoderó del cuerpo de don Ricardo, y una sombra de incertidumbre cruzó por primera vez sus ojos crueles. El nombre de los Montalvo era un fantasma, una leyenda susurrada en su propia familia como una advertencia y un motivo de orgullo. La historia oficial era la de un triunfo comercial, la astuta adquisición de las tierras de un rival imprudente. Pero en la intimidad de su linaje sabía que la verdad era mucho más oscura, un pecado original sobre el que se había construido toda su ostentosa fortuna. Elara vio el destello de pánico en su mirada, y supo que había dado en el blanco. Continuó, sus palabras ahora cayendo como martillazos sobre el frágil andamiaje de la historia de los Vargas. Leonor lo vio todo. Vio cómo su padre, el suyo, don Ricardo, falsificaba documentos en la noche. Vio cómo creaba una deuda que nunca existió, para arruinar a un hombre bueno y robarle todo lo que tenía. Esta tierra, esta casa, la riqueza que usted ostenta, todo nació de un crimen. El rostro de don Ricardo se había transformado en una máscara de furia lívida. La codicia había sido reemplazada por un miedo mucho más profundo. El miedo a la exposición, a que el mundo supiera que su imperio de lujo, sus trajes caros y sus coches alemanes estaban cimentados sobre el fango de una mentira y el dolor de una familia destruida. La humillación de ser desenmascarado por aquella mujer insignificante era insoportable. «¡Calla!», rugió, y su voz fue el trueno que finalmente rompió la tensión. «Son mentiras, calumnias de una muerta de hambre». Se abalanzó hacia ella, sus manos como garras buscando el diario, el corpus delicti de su vergüenza. Pero Íñigo, en un arrebato de coraje infantil, se lanzó y le mordió la mano con todas sus fuerzas. El grito de dolor y sorpresa de don Ricardo resonó en el patio. El hombre, enfurecido, apartó al niño de un manotazo, arrojándolo al suelo. El llanto de Íñigo fue la chispa que encendió la pólvora en el alma de Elara. En ese instante, su miedo se transmutó en una rabia helada y pura. Se interpuso entre el hombre y su hijo, y su mirada era la de una loba defendiendo a sus cachorros. «Toque a mis hijos otra vez y le juro por la memoria de mi esposo que este diario no será lo único que salga a la luz», siseó, y en su voz había una promesa de ruina. Leonor fue más lista que su padre, no confió todo su secreto a estas páginas. Esto es solo un mapa, don Ricardo, un mapa que lleva a la prueba original, al documento que su padre creyó haber destruido, un lugar que solo yo conozco ahora. Era un farol, una invención desesperada nacida en el fragor de la batalla, pero lo dijo con tal convicción que la duda se sembró en la mente de su enemigo. La idea de que existiera una prueba física, tangible, capaz de destruirle, lo paralizó. Miró a Elara, a su rostro impávido, y por primera vez en su vida sintió que el poder se le escapaba de las manos. Sus hombres, confundidos, esperaban una orden que no llegaba. Su patrón, el hombre cuya voluntad era ley, estaba visiblemente sacudido, su arrogancia desinflada por las palabras de una viuda desarmada. El poder de don Ricardo residía en el miedo que inspiraba, y en ese momento era él quien sentía el frío abrazo del pánico. El silencio se extendió, denso y pesado. Solo se oía el sollozo de Íñigo y el viento que susurraba entre las ruinas, como si las almas de los Montalvo estuvieran presenciando su largamente esperada vindicación. Don Ricardo miró el diario, luego a la mujer y a sus hijos, y finalmente a la casa que parecía juzgarlo con sus ventanas vacías. «Esto no ha terminado», masculló, pero sus palabras carecían de la fuerza de antes. Eran el gruñido de un animal herido, no la sentencia de un depredador. Se dio la vuelta, con un gesto brusco hacia sus hombres, indicándoles la retirada. No podía arriesgarse a que ella dijera la verdad. La duda era un veneno más potente que cualquier certeza. Subieron de nuevo al lujoso Mercedes-Benz, el símbolo de su poder ahora convertido en el vehículo de su humillante retirada. El motor arrancó con un estruendo airado, y el coche se marchó, levantando una nube de polvo que intentó, inútilmente, ocultar su derrota. Se fueron, dejando atrás un silencio que ya no era de abandono, sino de victoria. Elara permaneció inmóvil hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo.
Solo entonces sus rodillas flaquearon y se derrumbó, abrazando a sus hijos con una fuerza casi dolorosa. Las lágrimas que derramó no eran de tristeza ni de miedo, sino de una liberación abrumadora. Había mirado al monstruo a los ojos y no solo había sobrevivido, sino que lo había hecho retroceder. Sostuvo el diario contra su corazón. No era oro, no eran joyas, era algo infinitamente más poderoso. Era la llave para reclamar su dignidad, para proteger a sus hijos y para hacer justicia en nombre de todos aquellos a los que la tierra de la alquería del silencio ha visto sufrir en silencio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores violetas y anaranjados. La luz dorada bañaba la vieja casa de piedra, y por primera vez no parecía una tumba, sino una fortaleza, su fortaleza. El Ara se levantó, ayudando a sus hijos a ponerse en pie. La primera batalla había sido ganada. La guerra por la verdad no había hecho más que empezar. La retirada de don Ricardo no fue una victoria, sino una tregua. El Ara lo supo en el instante en que el polvo del camino volvió a sentarse, cubriendo las huellas de su lujoso automóvil. La bestia solo había retrocedido a su guarida para lamerse las heridas y planear un ataque más letal. Su farol, esa mentira desesperada sobre un mapa, le había comprado tiempo, un bien precioso y efímero. Pasó las noches siguientes a la luz de una vela, no durmiendo, sino devorando las páginas del diario de Leonor, buscando no solo una historia sino un arma real. Las palabras de su bisabuela eran un laberinto de dolor y astucia. Hablaba en metáforas, en claves veladas por el miedo a ser descubierta. Escribió sobre la justicia que aguarda bajo la mirada del patriarca, y la verdad sellada donde el sol de los Montalvos nunca se pone. El Ara al principio no comprendió, pero una noche, mientras el recuerdo de la muerte de Mateo la asaltaba con su crudeza habitual, las piezas encajaron con un chasquido doloroso y revelador. El patriarca no era una persona, era el viejo olivo, el más antiguo de sus tierras, aquel que el rayo había partido en dos el día que se llevó a su esposo. El sol del escudo de los Montalvo, grabado en el medallón de plata, era la segunda clave. La prueba original, el documento que podía destruir a los Vargas, no estaba en la alquería. Estaba enterrado en la tierra que don Ricardo le había arrebatado, bajo el mismo árbol que se había convertido en la tumba simbólica de su felicidad. Leonor lo había escondido en el lugar más seguro y a la vez más improbable, confiando en que la providencia o la desesperación de un descendiente algún día lo sacarían a la luz. El Ara urdió su plan no con la furia de una víctima, sino con la fría precisión de una estratega. Sabía que la debilidad de don Ricardo no era su crueldad, sino su insaciable codicia. Redactó una nota anónima, con la letra temblorosa de un anciano imaginario, y la hizo llegar a uno de los jornaleros de Vargas. La nota hablaba de un secreto a voces, que la viuda loca de la alquería del silencio planeaba desenterrar el tesoro de los Montalvo, un alijo de oro y joyas bajo el olivo partido en la noche de la próxima luna llena. Pero su verdadera jugada fue más sutil y mucho más audaz. Visitó al viejo párroco del pueblo, un hombre cuya autoridad moral era la única que superaba el miedo a don Ricardo. No le habló de documentos ni de fraudes, pues su palabra aún valía poco. Le habló con el corazón roto de una viuda, confesándole su temor de que la avaricia de Vargas hubiera llegado a tal punto de locura que planeaba profanar el lugar donde murió su marido, buscando un tesoro inexistente en la noche de luna llena. Plantó la semilla de la duda y la indignación. La noche señalada llegó, envuelta en un silencio espeso y una luz fantasmal de luna. Oculta entre las sombras de un peñasco, con sus hijos a salvo en la alquería bajo el cuidado de una vecina a la que por fin había logrado conmover, el Ara observó. El rugido del Mercedes-Benz fue una profanación en la quietud de la sierra. Don Ricardo llegó, no con la arrogancia de un señor, sino con la febril ansiedad de un ladrón, acompañado por sus dos matones, que cargaban picos y palas como si fueran a un entierro clandestino. La escena fue un grotesco teatro de la avaricia. A la luz de la luna y de unos faroles, don Ricardo, con su impecable traje ahora manchado de tierra, instaba a sus hombres a cavar, señalando con avidez la base del olivo partido. Estaba tan ciego por la promesa del oro de los Montalvo que no percibió las otras sombras que se congregaban en silencio a su alrededor. No eran fantasmas, sino el párroco, el alcalde y otros notables del pueblo, testigos convocados por la sutil alarma de el Ara.
Cuando el Ara salió de su escondite, su aparición fue como la de un espectro justiciero. Don Ricardo se giró, con el rostro desencajado por la sorpresa y la furia, al verse descubierto. Pero antes de que pudiera articular una amenaza, las figuras de los notables del pueblo emergieron de la oscuridad, sus rostros una mezcla de estupor y condena. La humillación de ser visto no como un poderoso terrateniente, sino como un vulgar saqueador de tumbas, fue un golpe más devastador que cualquier arma. «Buscaba un tesoro, don Ricardo», dijo el Ara, su voz clara y firme en el aire nocturno. Señaló el agujero que sus hombres habían cavado. «Sigan cavando», ordenó el alcalde, con una autoridad que Vargas ya no poseía. Uno de los hombres, temeroso, obedeció, y el pico golpeó algo metálico. Desenterraron una pequeña caja de latón, sellada con cera y corroída por el tiempo. La abrieron allí, a la luz de los faroles. Dentro, protegido por un paño de lino encerado, no había joyas, sino papeles amarillentos y corroídos. El contrato original de las tierras de los Montalvo y junto a él una confesión detallada, firmada por el padre de don Ricardo, explicando el fraude, la falsificación y el robo. La verdad, fría, irrefutable y demoledora, yacía a los pies del hombre cuya vida entera se había construido sobre su ocultación. El poder de don Ricardo, un castillo de naipes edificado sobre el miedo y el dinero sucio, se derrumbó en ese instante. El desprecio en la mirada de los hombres que antes le temían fue su verdadera sentencia. No hubo necesidad de tribunales, su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Perdió sus tierras, su estatus y, lo que era peor para él, la ilusión de su propia grandeza. Su derrota no fue una muerte, sino una vida entera de insignificancia. Pasaron 5 años. La alquería del silencio ya no hacía honor a su nombre. Los muros de piedra habían sido restaurados, las ventanas lucían geranios rojos y el aire olía a pan recién hecho y aceite de oliva. La finca, legalmente restituida a el Ara como la última descendiente del linaje de los Montalvo a través de su leal sirvienta, se había convertido en una próspera cooperativa que daba trabajo justo a muchas familias del pueblo. La maldición se había transformado en bendición. El Ara ya no era la sombra temerosa que luchaba por un mendrugo de pan. El tiempo y la serenidad habían suavizado sus rasgos, pero en sus ojos brillaba una sabiduría profunda, forjada en el fuego de la adversidad. Se había convertido en la matriarca no solo de su familia, sino de la comunidad, una mujer a la que acudían en busca de consejo y consuelo, cuya palabra era respetada por su peso de honestidad y resiliencia. Íñigo, ahora un adolescente alto y de mirada inteligente, caminaba a su lado por los olivares, aprendiendo los secretos de la tierra no como un amo, sino como un guardián. Sofía, cuya risa era la música más dulce de la alquería, corría entre los árboles, libre de las sombras que habían oscurecido su infancia. Su futuro ya no era una amenaza, sino una promesa brillante y llena de posibilidades. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo andaluz de tonos anaranjados y violetas, el Ara se detuvo en la colina que dominaba el valle. Llevaba el medallón de los Montalvo, no oculto, sino a la vista, su plata pulida reflejando los últimos rayos de luz. El recuerdo de Mateo ya no era una herida abierta, sino una cálida presencia, un amor que le había dado la fuerza para empezar y el propósito para continuar. El narrador observaba desde la distancia del tiempo, comprendiendo la lección que la tierra había guardado. La verdad, como la semilla de un olivo milenario, puede yacer dormida bajo el peso de la injusticia durante generaciones, pero solo necesita el coraje indomable de una madre, su amor feroz y su desesperada esperanza, para encontrar una grieta por la que brotar, crecer y finalmente alcanzar la luz, reclamando el sol que siempre le había pertenecido. La historia de el Ara y la alquería del silencio nos enseña una lección tan antigua como las propias piedras de sus muros. La verdadera fortaleza de un ser humano no se mide por las tierras que posee o por el brillo del oro en su muñeca, sino por la resiliencia de su espíritu ante la adversidad. El Ara, despojada de todo, encontró en el fondo de su desesperación no la rendición, sino una fuerza que desconocía, una tenacidad forjada en el amor incondicional por sus hijos, el motor que la impulsó a desafiar maldiciones, fantasmas y finalmente a tiranos. El tesoro que aguardaba bajo el suelo de aquella casa olvidada nunca fue un cofre de monedas. La riqueza que el Ara desenterró era de una naturaleza mucho más pura y poderosa.
Era la verdad, un legado de justicia envuelto en las páginas de un viejo diario, un conocimiento que, a diferencia de la opulencia de don Ricardo, no podía ser robado, devaluado ni gastado. Era el poder de la memoria contra la tiranía del olvido, la prueba de que una historia bien contada puede derribar los imperios más sólidos construidos sobre cimientos de mentiras. La caída de don Ricardo Vargas no fue causada por la espada ni por la ley de los hombres en un principio, sino por la fragilidad de su propio poder. Su imperio, sostenido por la ostentación y el miedo que infundía, era un coloso con pies de barro. Se desmoronó ante la simple y llana verdad, esgrimida por una mujer que no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. Su derrota nos recuerda que la soberbia y la avaricia son prisiones autoimpuestas y que la verdadera libertad reside en la integridad y la conciencia tranquila. El viaje de Elara es un testamento a la capacidad humana de transformar el dolor en propósito. Aquel lugar maldito del que todos huían se convirtió en su santuario y en el crisol de su renacimiento. Demostró que un hogar no lo definen sus paredes, sino el amor y seguridad que se cultivan en su interior. Ella no solo reclamó una herencia de tierra, sino que reescribió el destino de su familia, convirtiendo una historia de victimismo en una leyenda de coraje que las generaciones futuras contarían con orgullo. Esta historia es un eco de innumerables batallas silenciosas que se libran cada día en los rincones olvidados del mundo. Es la voz de todas las madres que se enfrentan a lo imposible por sus hijos, la de todos aquellos que luchan contra la injusticia armados únicamente con su convicción. Nos enseña que incluso en la más profunda de las oscuridades, la llama de una sola vela, alimentada por el amor y la verdad, es suficiente para ahuyentar las sombras y mostrar el camino a seguir. Porque al final la tierra no olvida, guarda en su memoria el eco de cada injusticia y de cada acto de bondad. Tarde o temprano encuentra la manera de hablar, de equilibrar la balanza a través de aquellos corazones valientes que se atreven a escuchar sus susurros y a darles voz, recordándonos que la justicia, como una semilla paciente, siempre acaba por encontrar la luz del sol. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha despertado en ti el eco de la justicia y la resiliencia, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Forma parte de nuestra comunidad, donde creemos que las historias tienen el poder de cambiar el mundo, un corazón a la vez. Comparte este relato para que la fuerza de Elara inspire a otros a no rendirse jamás. Y ahora queremos escucharte a ti. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Qué tesoro, que no es de oro ni plata, consideras el más valioso en tu propia vida? Queremos leer tu historia, porque cada experiencia compartida es una luz más en nuestro camino colectivo.